Vale, vale, profe, sí, señor. Ok.
Bueno, equipo, muy buenos días a todos los estudiantes que se encuentran aquí de manera sincrónica, siendo 15 de marzo, lunes 15 de marzo, y dando los minutos de conectividad, pues damos inicio a la sesión del día de hoy. Saludamos aquí a David Hurtado, Sebastián Guzmán, Alex Escobar, Jackson Murcia, Alejandro Acuña y Haider Alexander Cruz, que se encuentran aquí en este momento de manera sincrónica. Y por los estudiantes que no se hayan logrado conectar el día de hoy, pues por favor sí, que vamos a tomar la asistencia. Entonces tenemos aquí a Haider, sí. Tenemos a David Alonso, sí. Sebastián, ahí está. Alex Escobar, sí, ahí está. Estamos aquí con Diego Ávila. No está Diego Ávila. Jackson Murcia, sí está. Miguel Ángel León, no está. Edison Acuña, sí está. Tenemos uno, dos, están los seis, perfecto. Buen equipo, entonces en ese orden de ideas, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta que pues esta semana nos corresponde el tema de la estructura muscular. Entonces, habíamos hecho la sesión pasada un, un inicio, un recuerdo de la estructura del músculo, donde hablábamos sobre su concepto, hablábamos que son estructuras. ¿Sí me escuchan y bien? ¿Me confirman? Sí, señor profe. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que desde esta mañana he tenido como temas de conectividad complicada, entonces vamos a ver que no me falle hoy. No, profe, yo Listo. creo que todos tenemos, porque el internet ahorita se está reproduciendo como lento, pero pues, profe, ahí dele tranquilo. Ah, ok, 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 listo, gracias. Entonces, hablábamos en la sesión pasada, habíamos hecho un avance respecto a los conceptos y las teorías que estábamos desarrollando. Hablábamos que el músculo, que el concepto del músculo, hablábamos que son estructuras o tejidos con la capacidad de generar movimiento al contraerse, ¿sí? Y relajarse. Y por lo general, pues vienen en respuesta a un estímulo nervioso, ¿vale? Hablábamos también de nuestros tres tipos de músculos. Habíamos hecho el recorrido por el músculo cardíaco, por el músculo liso y por el músculo esquelético, que es por el cual vamos a estar hablando durante estas próximas dos sesiones, que es la que justamente pues, nos produce el movimiento. Hablábamos también, hacíamos un recorrido sobre esa macroestructura que compone el músculo, en la cual hablábamos de un tendón, hablábamos del vientre muscular, hablábamos como el epimicio, como ese recubrimiento externo, hablábamos del fascículo, que es esa agrupación de fibras musculares, hablábamos del perimicio, que justamente es el espacio o el tejido
el recubrimiento que se encuentra entre fascículo y fascículo de fibras musculares. Hablábamos que dentro de cada fibra hay un endomisio, es decir, una sustancia, o hablábamos de un líquido corporal que pues se mantiene ahí entre fibra y fibra. Hablábamos de la fibra como tal, hablábamos del sarcolema, que es el cubrimiento de esa fibra muscular. Teníamos aquí, y habíamos hecho el repaso, lo hacemos de nuevo, sobre estos conceptos de periósteo. Hablábamos que el periósteo es justamente el tejido conectivo que recubre todos los huesos. Habíamos hablado del tendón, que justamente es ese tejido fibroso conjuntivo que une el músculo al hueso. Habíamos hablado del epimisio, que justamente es ese tejido conjuntivo fibroso que cubre todos los músculos. Hablábamos del fascículo, que son grupos de fibras musculares. Habíamos hablado del pernicio, que es la capa de tejido conectivo que envuelve cada fascículo o grupo de fibras. Habíamos hablado del endomisio, que es capa de tejido conjuntivo que envuelve cada fibra. Habíamos hablado de la fibra muscular, que pues tiene un diámetro aproximado de 50 a 100 micras, que es justamente el diámetro aproximado de un cabello humano. Habíamos hablado del sarcolema, que es la membrana fina, elástica que encierra la fibra muscular. Y habíamos hablado del sarcoplasma, que es el medio acuoso de la célula que contiene las proteínas de la contracción. Entonces son términos que habíamos debatido, que habíamos hablado, socializado, y pues para que los recordemos, y si no los recordaban, pues vuelven y los aprendan y los tengan ahí presente. ¿Ok? Habíamos hablado de la composición química, pero de la importancia de la hidratación, teniendo en cuenta que pues el agua cubre el 75% de esa composición química de nuestros músculos. Habíamos hablado de las proteínas, que cubre el 20% de la composición química de nuestros músculos, y habíamos hablado de ese 5% restante corresponde a sales inorgánicas, fosfágenos de energía elevada, urea, lactato, calcio, magnesio, fósforo, enzimas y demás moléculas que pues colaboran en la fisiología contráctil de este tema. Vamos hasta ahí, ¿no? Y vamos hasta ahí la clase pasada. Ahora bien, aquí tenemos una dinámica particular de nuestros músculos, y más que dinámica es un comportamiento particular de nuestra irrigación sanguínea, en la cual pues nos permite entender bastantes cositas, ¿no? Aquí en esta diapositiva quiero explicar cómo el suministro de sangre se comporta de acuerdo a algunos ejercicios en nuestros músculos. ¿Cómo así, profe? Sí, señores. Nuestra sangre corporal, pues si bien es cierto, fluye constantemente durante todo nuestro cuerpo, pero pues en algunas fibras musculares o en algunos músculos, ese flujo sanguíneo se comporta de manera diferente. ¿En qué momento se comporta de manera diferente? Se comporta de manera diferente esa irrigación sanguínea en ejercicios dinámicos, a diferencia de ejercicios de fuerza. Ese suministro de sangre, esa irrigación sanguínea, se comporta de manera diferente en estos dos tipos de situaciones. Y a partir de entender estos dos tipos de irrigación, o cómo llega la sangre a nuestros músculos, pues ahí es donde entendemos cada vez más por qué cierto tipo de ejercicios consumen o protagonizan una vía energética, una transferencia energética diferente. Miremos este primero. Miremos los ejercicios dinámicos. Cuando hablamos de ejercicios dinámicos, me remito es a aquellos ejercicios como el correr, como el nadar, como el montar bicicleta, que justamente son ejercicios, es ejercicio físico que
tenga que hacer una contracción y una relajación. Si hago un ejercicio con el correr, ¿alguien levantó la mano? Profe, qué pena, no, pues no sé si seré el único, pero Sí, se le escucha, es entrecortado, no, no se le escucha de corrido. sí, Sí, a mí me pasó igual. sí, 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 es que tengo como fallas con ese internet. Ahí me escucha mejor, ahí me escuchan bien, si algo me está fallando. Sí, 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 profe, señor, ahí profe, sí lo escucho. escucha mejor. Bueno, voy a acercarme aquí un poquito más, a ver si de pronto. Está fluctuando esta red hoy, hombre. Ahí vuelve. Mm, a ver, explico, me está sacando, saca y me saca y me entra. Me saca y me mete la reunión, oye. Bueno, intentémoslo ahí a ver. Cualquier cosa, repito, ¿no? Me avisas, ahí me están escuchando. Sí, Voy a sí, tenerlo señor, aquí, a profe, ver. ahí ya se le escucha mejor. Lo que pasa es que lo que decía Sebastián, profe, de pronto está hablando y como que se pausa un momento, se corta y ahí vuelve como después a mejorar la señal. Pero, profe, él ahí Sí, tranquilo y cualquier cosa le vamos avisando. eso, por favor, ahí me van avisando. Bueno, entonces aquí lo que estaba pretendiendo yo explicar en esta imagen es cómo el suministro de sangre, cómo nuestro músculo se comporta de manera diferente de acuerdo al suministro de sangre y de acuerdo a diferentes comportamientos de los ejercicios que tengamos. Estaba explicando cómo, por ejemplo, en ejercicios dinámicos, y cuando me refiero a ejercicios dinámicos, estábamos diciendo que son aquellos ejercicios que están en una constante contracción y relajación. Entonces, hacíamos el ejemplo del correr. Si ustedes hacen una engrama mental del correr, del total y hacen una visualización general a nivel muscular, pues vemos que la contracción muscular es dinámica, ¿ok? Es decir, estos grupos musculares de nuestro tren inferior pues están en constante movimiento, pero no hay una contracción mantenida. Es decir, siempre hay una contracción y relajación. Lo mismo el nadar, ¿ok? En donde en algún momento, en el momento de la abrazada, el brazo derecho está haciendo su tensión muscular, pero el izquierdo pues está haciendo una relajación de cierto porcentaje, ¿no? Entonces, efectivamente, el montar bicicleta es otro ejemplo de un ejercicio dinámico en donde el momento de hacer el pedaleo, estamos haciendo una contracción muscular del derecho, mientras que el izquierdo está en relajación. Es decir, son ejercicios que están en una constante relajación y contracción. A eso nos referimos con ejercicios dinámicos. Ahí, ahí es donde justamente el flujo sanguíneo fluctúa. El suministro de sangre fluctúa por medio de esa misma contracción y relajación. Es decir, esa misma contracción y relajación. Señor, ¿me escuchan ahí bien? ¿Alguien levantó la mano? Señor, ¿se cortó otra vez? No, profe, ahí está bien. Ah, listo, listo, listo. Entonces alguien está intentando ingresar. A ver, pasó. Ah, sí, están intentando ingresar. ¿A usted también lo está sacando de la clase?
Pareciera que también los estuviera sacando. Sí, profe, ahorita pues me sacó y tocó volver a ingresar. Sí, Sí, hay otros, ahí entró Diego, listo. Bueno, sí, ahí toca tengan paciencia, muchachos, y van entrando, yo les doy aquí, pero tengo aquí la diapositiva aquí. Bueno, entonces estamos hablando que en esos ejercicios dinámicos, nuestro músculo biológicamente está configurado no solamente para, pues efectivamente su función principal para hacer el movimiento, pero justamente esa contracción y esa relajación viene también configurada para que en esos ejercicios dinámicos haya un suministro de sangre fluctuante que permite que en el momento de la contracción disminuya ese flujo de sangre, ¿no? Porque obviamente en el momento de la contracción va a disminuir espacios que de pronto en algún momento se puedan utilizar. Y en la relajación, pues va a aumentar ese flujo de sangre, que va a permitir que justamente haya ese intercambio de nutrientes. Es decir, esa contracción y esa relajación va a permitir una mejor fluctuación de ese suministro de sangre y va a colaborar con ese intercambio de nutrientes y gases que justamente es lo que va a necesitar una vía energética en particular, que en este caso viene siendo ¿cuál? La oxidativa, ¿cierto? Obviamente, entendiendo que pues de acuerdo al tiempo y la intensidad, pues así mismo el músculo va a necesitar de esos nutrientes. Pero lo que sí permite esta contracción y relajación es que justamente ese flujo sanguíneo pues esté yendo y viniendo, suministrando nutrientes y gases correspondientes para que justamente se permita generar esa contracción muscular constante en esos ejercicios dinámicos. Sabemos que el correr, el andar, el montar bicicleta tienden a ser ejercicios eh, aeróbicos, ¿no? Entonces, precisamente por eso, esa contracción, esa relajación, pues colabora en ese flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Vamos al equipo? ¿Sí, sí me he hecho entender? Sí, sí, señor profe. profe, a mí se me corta harto, pero yo creo que de pronto es mi internet, pero sí, profe. Señor. Que sí, profe, todo muy claro. Bueno, listo. Muy diferente a los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza, ¿qué particularidad tienen? Y es que son contracciones musculares isométricas, es decir, son contracciones musculares en donde permanentemente hay una contracción continua. Si usted va a hacer ejercicios de musculación, vamos a ver que el ejercicio va a buscar en esas fibras musculares una constante contracción. Esa constante contracción, a diferencia de los ejercicios dinámicos, pues va a disminuir el flujo sanguíneo, ya que sus fibras están en total acercamiento, sus dos extremos, sus dos líneas Z están totalmente acercadas, están juntas. Entonces eso va a permitir que haya una disminución de ese flujo sanguíneo y aparte que haya una disminución del flujo sanguíneo, que se mantenga esa disminución del flujo sanguíneo, es decir, casi que el flujo sanguíneo es bajo, casi que nulo en algunas contracciones máximas, ¿cierto? Entonces hagan ustedes el imaginario visual de hacer un squat, ¿cierto? Una sentadilla con peso mantenido, en donde sus grupos musculares de pierna, sus cuádriceps, están en constante contracción, ¿sí? Permanente, pues ahí el flujo va a disminuir, casi que se va a anular. ¿Qué va a permitir eso?
¿Eso qué es lo que permite? Que pues justamente tomen protagonismo los fosfágenos intramusculares. Justamente le va a dar protagonismo son a esas vías energéticas anaeróbicas alácticas, en donde pues justamente va a permitir que este tipo de vía energética predomine. ¿Sí? ¿Sí me he hecho entender? Entonces, de alguna manera, ¿cómo la diferencia de estos ejercicios tanto dinámicos como de fuerza, pues colaboran y permiten hacer un suministro de sangre de acuerdo a la situación que se esté dando? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, profe. Listo, listo. Continuamos aquí yendo ya a la ultraestructura, de justamente yendo más a profundidad, a fondo, sobre esta estructura del músculo. Aquí ya vamos a hacer es un corte transversal de la fibra muscular. En la imagen tenemos un corte transversal de la fibra muscular donde gráficamente pues vamos a identificar varios componentes. Primero, vamos a identificar las miofibrillas. Las miofibrillas es esta parte que estoy redondeando, ¿sí? Repito, este es el corte transversal de una fibra muscular y aquí este está compuesto por varias miofibrillas, que es la que justamente estamos redondeando. Igualmente, también podemos determinar que dentro de cada miofibrilla, esos puntos pequeños, estamos hablando de los miofilamentos. Podemos determinar que este grupo de miofilamentos componen la miofibrilla. Igualmente, entre miofibrilla y miofibrilla vamos a encontrar una red especializada de túbulos o conductos a la cual viene compuesto por dos conductos en particular, a la cual uno se les denomina túbulos T y a otros se les denomina las vesículas terminales del retículo sarcoplasmático, que más adelante vamos a ver y vamos a encontrar cómo actúan para justamente hacer la contracción muscular. Entendiendo este corte transversal que equivale de 50 a 100 micras de medida, ¿no? Que es el diámetro pues, de un cabello, habíamos hablado. Aquí, ya haciendo un acercamiento mucho más profundo de justamente una miofibrilla, ¿cierto? Aquí tomando aquí una porción de una miofibrilla, vamos a tomar, por ejemplo, esta porción. Vamos a tomar una porción de esta miofibrilla, aquí la alargada, vamos a tomar esta porción. Aquí ya la vamos a encontrar un poco más detallada. Aquí vamos a encontrar lo que se denomina el sarcómero. El sarcómero es aquella unidad funcional de la célula muscular. Repito, aquí ya vamos a encontrar el sarcómero, o sea, es decir, detallando ya exactamente la miofibrilla, vamos a encontrar que está compuesta por sarcómeros, que es la unidad mínima funcional de la miofibrilla muscular. ¿Sí? Esos sarcómeros están compuestos por unas zonas y unas líneas en particular. Esas zonas y esas líneas
¿Por qué se producen? Por qué se generan? Se generan es de acuerdo a cómo están organizadas los miofilamentos. Repito, ese sarcómero, que es la unidad funcional de la célula muscular, está estructurado, está ordenado de tal manera que justamente genera unas líneas y unas bandas ordenadas de la siguiente manera. Primero, vamos a encontrar que en la composición de ese sarcómero se encuentran dos líneas Z. Esta es la primera línea Z, la que estoy rayando, y esta segunda línea Z. Esa línea Z son los extremos, tanto izquierdo como derecho, de justamente ese sarcómero. Vamos a encontrar que en esa línea Z es donde están fijados justamente los filamentos de actina. Los filamentos de actina. Y entre las dos líneas Z, en la zona medial, vamos a encontrar los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina. Repito, dentro de ese sarcómero, que es la unidad funcional de la miofibrilla, encontramos estos dos miofilamentos, los filamentos de actina y los miofilamentos de miosina, que son los que van a protagonizar el mecanismo de la contracción. Vamos ahí, equipo, ¿me escucha? Sí, profe. Profe. Listo, listo, me confirman, apenas no me escuchen, me confirman para yo volver a repetir y no estar ahí pronto que ustedes queden sin información. Bueno, entonces, aquí de esta manera estamos ya hablando de la ultraestructura de la unidad funcional de la célula muscular, que es el sarcómero. Repito, filamentos de actina, que son filamentos delgados, que están sujetos por, un, por una forma helicoidal. Miren que aquí en la parte baja vamos a ver una estructura mucho más clara de cómo están organizados esos miofilamentos. Y miramos que la miosina, que es esta que estoy rayando aquí, viene en forma helicoidal, es decir, vienen en una forma 1, 2, 3, casi que hexagonal, en donde cada hexágono viene una miofilamento de actina, ¿cierto? Aquí lo que simplemente se está haciendo es el corte transversal de un solo miofilamento. Y de manera interna encontramos la actina, ¿cierto? Aquí la actina, si hiciéramos aquí esta sería la línea Z de la actina. Bueno, aquí me está rayando el pad mouse. Entonces aquí estaremos hablando de la actina, que aquí hubiera una línea Z, porque ahí es donde se solapa la actina. Y aquí la miosina justamente está también en forma helicoidal. Es decir, ellas tienen un mecanismo en donde se asolapan. Es decir, ellas se entrelazan unas a otras justamente haciendo el acortamiento de las dos líneas Z. Entonces aquí podemos ver en la gráfica de arriba como las dos líneas Z es donde se asolapan los filamentos de actina. Estas dos, mira acá, ¿cierto? Y aquí en la línea M, esta línea M, aquí es donde se asolapan de alguna manera, de forma helicoidal, los puentes de miosina. Y esto aquí hay un deslizamiento, en donde aquí estoy rayando un deslizamiento.
Aquí es donde se ocurre el deslizamiento. Acá. ¿Sí? Entonces, justamente, esta es la ultraestructura del sarcómero como la unidad funcional de la miofibrilla. Recordemos, miofilamentos de miosina, miofilamentos de actina. ¿Vamos hasta ahí, equipo? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, señor profe. Sí, Ah, profe, ok, bien. listo. Aquí tengo un dato importante para que comprendamos en qué cantidades se encuentran este tipo de mecanismos que acabamos aquí de rayar. Tenemos en cuenta que el diámetro de un pelo de cabello es aproximadamente de 100 micras. Entonces sacamos ese imaginario, 100 micras. La fibra muscular, su diámetro, su corte transversal, está entre las 50 y 100 micras. Es decir, es como el diámetro de un cabello o un poquito más delgado. Dentro de esa fibra muscular podemos encontrar aproximadamente unos 4.500 sarcómeros. Repito, podemos encontrar unos 4.500 sarcómeros, es decir, 4.500 de estas unidades en simplemente el diámetro de una fibra muscular que equivale a menos del diámetro de un cabello. Y dentro de esos 4.500 sarcómeros podemos encontrar 16 millardos de filamentos de miosina contra unos 64 millardos de filamentos de actina. Y estamos hablando de menos del diámetro de un cabello. Podemos entender que aproximadamente esa miofibrilla equivale a una micra. Entonces imaginemos cómo sería el diámetro de esa miofibrilla, una micra. Es decir, y entendiendo que el sarcómero es la unidad funcional de esos miofibrillas, encontramos que los filamentos de actina tienen un diámetro aproximado de 50 angstrom y los de miosina de 150 angstrom. Para que tengamos una referencia, un angstrom equivale a 100 millonésimas de centímetro. Un angstrom equivale a 100 millonésimas de centímetro. Entonces, de esa manera, quiero simplemente es visualizar la ultraestructura, la microestructura de justamente lo que se compone nuestro músculo, ¿no? Interesante, ¿no? Preguntas, apreciaciones, aportes, dudas, inquietudes. No, profe, bien. Claro, hasta ahí, términos que ya habían manejado, términos que habían acordado. Profe, unos que de pronto ahí se olvidan, pero ya volviéndolos a ver, uno los recuerda de buena manera y de resto todo muy claro, profe. Ah, listo, listo. Sí, claro, es cierto, es normal, ¿no? Sí, es cierto que de alguna manera son términos que de manera básica debemos comprender, debemos entender, porque pues como profesionales en cultura física y deporte, siempre me gusta hacer la reflexión a lo real, ¿no? Entendiendo nuestro cuerpo y entendiendo la estructura de lo que lo compone, pues debemos cada vez ser más conscientes de cómo es que lo manejamos y cómo es que hacemos la instrucción. Entendiendo esta estructura muscular, yo puedo hacer un análisis de tener mucho cuidado a mis deportistas cuando esté sometiéndolos ya a algunos tipos de cargas de fuerza
o de peso o de esfuerzo físico, ¿no? Entendiendo que cada una de estas fibras, si bien es cierto, pues eh, en gran cantidad pues componen el vientre muscular, pero si lo vemos a la ultraestructura pues son muy mínimas, son pequeñas, en la cual pues debemos saberles dar entendimiento y dar la respectiva progresión al entrenamiento para que justamente no cometamos un tipo de lesión, ¿no? Aquí vamos a hablar de la teoría del filamento deslizante. ¿Qué es esto de la teoría del filamento deslizante? La teoría del filamento deslizante simplemente nos trata de explicar, nos intenta explicar qué es lo que sucede de manera interna en ese sarcómero. Aquí en la imagen, en el costado izquierdo, tengo tres episodios, tres momentos diferentes de lo que sucede dentro del sarcómero. Un momento A, que es cuando el músculo está en una extensión. Un momento B, cuando el sarcómero está en una contracción parcial. Y un momento C, cuando hay una contracción total. La teoría del filamento deslizante nos explica es que justamente en el momento de la contracción lo que sucede es que desliza por medio de una serie de reacciones químicas que ya más adelante o en la próxima semana que hablamos de la fisiología contráctil del músculo, por medio de esas reacciones químicas es que justamente estos filamentos, estos miofilamentos de actina y miosina van a interactuar permitiendo entre ellos que estos dos extremos de línea Z, como lo decía yo anteriormente, se acerquen. Eso es lo que nos permite entender lo que es la teoría del filamento deslizante, ¿cierto? Aquí podemos ver que en la extensión de un músculo, la distancia entre las dos líneas Z, es decir, los extremos del sarcómero, están en una distancia mayor a que si las comparamos en una contracción parcial, en donde vemos que las distancias entre la línea Z pues es un poco menor. Y siguiendo en esa misma proporción, pues miramos que una contracción total, vemos como esas dos líneas Z están en su total acercamiento. Entonces, de esta manera podemos entender cómo nuestros músculos, nuestros miofilamentos, se comportan en nuestro ejercicio físico. Aquí es donde ya empezamos a comprender cómo esos ejercicios dinámicos van a permitir que esta extensión y esta contracción va a hacer que haya un acercamiento y una distancia entre las dos líneas Z de nuestros sarcómeros. Y obviamente en ejercicios estáticos o en ejercicios de fuerza mantenidos, pues vamos a ver que esas líneas Z van a estar en una constante contracción o acercamiento. De esta manera podemos entender cómo es que el músculo funciona, cómo es que el músculo, la estructura del músculo, pues está biológica y genéticamente diseñado para que justamente permita el movimiento. Claro, hay equipo.
Aquí vamos a ver unas imágenes que nos van a permitir pues acercarnos un poco más a esa estructura muscular. Aquí que viene la imagen, a ver, ¿qué músculos se identifican? ¿Preguntas ahí de la teoría del filamento deslizante? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Me escuchan ahí, equipo? ¿Me confirman? ¿Me confirman conectividad? Sí, sí, señor profe. Ah, listo, listo, listo. Todo muy claro, correcto. Listo, entonces, por ejemplo, aquí quiero complementar esta estructura de músculo con un repaso aquí de algunas porciones musculares. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué músculos ven? A ver, ¿cuáles se identifican? El pectoral, el deltoides, Pectoral, más listo, abajo el pectoral mayor. bíceps, parte Podemos aquí ver el del pectoral bíceps, mayor. ¿Cuál otro? Deltoides, fibras anteriores, ¿no? Acá, sí, listos. parte del bíceps, Parte del bíceps braquial. Los cerrados, acá. Trapecio. ¿Cuál más? Aquí vemos el esternón, ¿no? Oblicuo el abdomen. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Este cuál es? ¿Cuál es ese músculo ahí que acabamos de rayar? El pectoral, profe, puede ser. Pectoral menor. Sí, señor. Pectoral menor. Y aquí está cortado el pectoral mayor. Aquí lo cortaron. Aquí está cortado el pectoral mayor, miren. Ese corte viene a dar acá. Acá. Y vemos el tendón del pectoral mayor, mire el tendón. Origen y la inserción a nivel costal. La inserción. ¿Mm? El esternocleidomastoideo, ¿no, profe? Sí, señor. Aquí arriba. Es el tendón. A ver, aquí identificamos aquí. Profe, pues ahí podemos ver el tríceps. Acá abajo. Sí, sí, señor, el músculo dorsal. Y se me hizo el cursor ahora. Ah, mira acá.
El trapecio, profe, también lo trapecio. podemos evidenciar ahí. Este. El deltoides, ¿no, profe? Ya lo dijeron. El deltoides acá, fibras Pro- posteriores. Profe, pero el deltoide es el del hombro, ¿sí? Si no estoy mal, el extensor del hombro. Sí, señor, este es el deltoides, mírelo. Ah, sí, sí, profesor, lo que está de espalda Sí, señor. el Justamente está de músculo ahí. posterior. Exacto, está de espalda. Aquí el redondo mayor. Y el redondo menor. Ajá. Dorsal ancho. El dorsal. Por aquí son los músculos de la mano. Todos los flexores y extensores, tendones. Justamente aquí vemos cómo, bueno, aquí no puedo rayar, pero cómo está nuestro antebrazo y nuestra mano como una maravilla de ingeniería, ¿no? En donde ese conjunto de tendones es bastante complejo, ¿sí lo ven? Sí, profe, como un sistema biomecánico muy perfecto. Bueno, ¿qué identifican acá? Profe, los flexores, el músculo supinador, el pronador, ¿qué más? A ver, Ya cambié. de pronto el flexor cubital, que ese creo que es del carpo, profe, del huesito de ahí. No, no, ya cambié la imagen. Esta es otra parte del cuerpo. ¿Qué identifican ahí? Profe, el cuádriceps, no, eso es una pierna, pero está como muy delgadita, o no sé si. Sí, claro, ese es Es que la un verdad pensé miembro. que era un brazo, profe, iba a decirle un bíceps, pero no, 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 ya me di cuenta que es una pierna, sino que. Reacciona a tiempo. Sí, señor, justamente estamos aquí viendo los músculos exteriores, la pierna Sí, del el miembro inferior. cuádriceps, profe, que se divide en tres porciones que pues es la parte, la parte interna, la porción interna, externa y media. Ok. Profe, es que no sé, no. Pues sí, es una pierna, pero no le veo la forma. Justamente son imágenes de una persona pues ya disecada. Eso obviamente pues no tiene la textura que de pronto estamos acostumbrados a ver. Profe, ese 17 vendría siendo el aductor, si no estoy mal, que es el que Esos son está en la parte aductores. interna de la pierna. Sí, señor. ¿Qué más podría haber ahí? A ver. Porque no Profundos. se ve en la parte todavía de los isquiotibiales, profe, digamos que esa es la cara, digamos, de La cara, manera frontal. la cara anterior, sí, señor. Sí, sí, señor, eso, profe. Anterior. Listo. Aquí a ver qué identificamos de este. Señor. No, no, no.
No le escuché bien. Rodillas, sí. Pues es unas rodillas, efectivamente. Entonces tenemos aquí el fémur. El fémur. La rótula, profe. Profe, pues no sé, sí, eso sí, la rótula. Qué pena. Y la Sí, tibia, ¿no se ve ahí abajo en la parte inferior? efectivamente aquí ya la rótula la desprendieron y estamos viendo ya como tal la apófisis distal del fémur con justamente la cápsula articular de la rodilla. Porque es que igual, profe, digamos que, bueno, se ve un poco más el hueso porque en la rodilla, pues digamos que hay más tendones y ligamentos, ¿no? Digamos que, pues está la parte de la tibia y el peroné, la parte Ujú. inferior, y ya pues lo que le dije, profe, serían ligamentos, tendones, y hacia la parte superior, pues ya estaría el fémur, que es el hueso más largo, si no estoy mal, profe. Y pues en Ujú. la parte media algo de la cápsula sinovial, ¿no? Sí, señor. Acá abajo. Vemos los meniscos, ¿no? Esta zona. Menisco externo. Aquí hay este es un, quitándole el fémur, que es como si le estuviéramos quitando el fémur, y aquí está el tendón ligamento rotuliano, aquí es como si la rótula está aquí al frente, este es el menisco externo, menisco interno. Cuando viene el problema meniscal es cuando hay una ruptura aquí de este tejido, ¿no? Profe, ese menisco, qué pena una pregunta, ese menisco es como el que le da, digamos que por decirlo así, es como la almohada entre el fémur y la tibia, ¿no? Digamos Sí, que es como esa efectivamente. parte que hace que haya como una, no sé cómo decirlo, digamos Amor, una amortiguación, esa es la palabra, sí, gracias. Ujú. Es un tejido ligamentoso conjuntivo, en la cual tiene una función muy parecida a la de los discos intervertebrales, que permiten eh, no haya un cizallamiento entre el fémur y la tibia, que no haya el dolor, el dolor que causa cuando hay una ruptura de estos meniscos es cuando los huesos del fémur y la tuberosidad de la tibia pues se empiezan a cizallar. Profe, digamos que ahí cuando hay ese desgaste de meniscos es que sucede eso, ¿no? Que los dos huesos chocan y empiezan a ver como Claro, que esos claro, dolores fuertes. claro. Aquí están los ligamentos cruzados. Este, no sé, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Mira, los ligamentos. Vemos ahí, fémur, tróclea femoral, rótula, la cavidad articular, ligamento lateral, mira el ligamento lateral externo. el tendón del cuádriceps, profe, ¿no? El rotuliano sería este es el cuádriceps, justamente, es el cuádriceps. Y aquí viene ya hacer la inserción, este viene y se convierte aquí en el tendón rotuliano, pasa por aquí encima y se inserta acá. Por acá está la inserción. Qué pena, profe, la pregunta.
El sartorio no se alcanza a notar ahí, ¿verdad? No, el corte está aquí pleno. El sartorio se ve muy bien ahí. Bueno, esas son ya imágenes, cortes sagitales. Al fémur, tibia, rótula. ¿Sí? Listo. Parte posterior de la pantorrilla, ¿no? El gemelo, profe, los gastronemios, Ajá. ¿correcto? Tendón de Aquiles. Sí, sí, señor, profe, el tendón, los gastronemios. Semitendinoso y semimembranoso, ¿no? Acá arriba. Sí, sí, señor, profe, ahí también vemos arriba del tendón de Aquiles esa porción que divide, si no estoy mal, es el sóleo en la primera imagen. Acá. Este es el tendón de Aquiles. Cuando hay una ruptura de este tendón, se necesita cirugía urgente, porque entre más se demore la operación de ese tendón de Aquiles, tienen que abrirle más. Cuando hay una ruptura del tendón de Aquiles, la fuerza de los músculos de los gemelos va a elevar la porción hacia arriba y si se demora mucho, pues en la cirugía tienen que abrir cada vez más arriba para poder jalar el tendón y volverlo a su posición. Por eso se dice que con una ruptura del tendón de Aquiles tiene que ser rápido. Profe, y ahí en la imagen de la derecha muestra, está es como, digamos que abierto esos músculos o no Sí. sé si muestra una lesión o qué. No, aquí efectivamente hacen un corte de los gemelos para justamente ver los músculos profundos. Ah, ya, profe. De pronto ahí también se Ajá. ve el peroneo, Ujú. digamos que el tibial anterior, que ya sería la parte anterior, y pues los gemelos que ya los habíamos nombrado. Listo. Ah, las bursas sinoviales, ¿no? Estas que están en gris. Ahí podemos ver claramente lo que son las bursas sinoviales, ¿no? Esas bolsitas. Justamente son las que facilitan, lubrican el trabajo de la flexión y extensión. Estas. Por eso es que todo ejercicio tiene que ir previo a un calentamiento para que justamente estas bursas sinoviales, este líquido sinovial, tome temperatura y justamente colabore con la viscosidad y le haya lubricación a estos tendones.
Si se dan cuenta, los tendones están pasando por debajo o en medio de esas bursas sinoviales. Si se dan cuenta. Por eso es tan importante el calentamiento, la toma de temperatura antes de, para que justamente preparemos el cuerpo. Mire, este recubrimiento permite mejor lubricación de esta dorsiflexión y extensión. ¿Sí lo ven? Y así Sí, en todas nuestras articulaciones permanecen esas bursas sinoviales. sí, sí, señor profe, y ahí digamos que en la imagen también, digamos el que está señalado como 10 pues podrían ser esos músculos extensores, ¿no? Digamos Ujú. que los pies y las manos, como usted bien lo decía, pues se compone más que todo esos músculos extensores. Así es. Bueno, equipo, de esta manera quería hacerles un complemento de un vistazo de varios grupos musculares en real. Muchas veces, como en algunas imágenes, de pronto no los identificábamos, por lo que de pronto eh, siempre uno los ve en gráficas, en dibujos, en imágenes, pero pues aquí los quería traer en real, ¿ok? Vale, profe. De esta manera, digamos, finalizamos el tema de estructura del músculo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, señor profe, todo muy claro. Listo, equipo. Entonces, de esta manera, pues finalizamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes en parcial. Profe, qué pena una Eh, pregunta. Señor, Este tema de la estructura del músculo entra en el parcial no, o solo vamos a ver lo de orígenes y, pues la parte de los sistemas energéticos? efectivamente, entra orígenes de la fisiología del ejercicio, entra método científico, entra fuentes energéticas y entra vías de transferencia energética, no más. Ah, listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Esta de la estructura del músculo entra al siguiente corte. Aprovechando que los tengo aquí, voy a revisar quién me tiene pendiente de entregas. Espera a ver. Diego Ávila está, sí, ahí está. Diego, ¿me escucha? Sí, profe. Lo escucho. Me hace falta dos entregas suyas, ¿no? Simplemente para avisarle. Vale. De los videos, Para ¿sí? que, por favor. Sí, señor. Vale, gracias. Si los quiere, si de pronto desean entregar antes del corte, pues bienvenido sea, pero pues sí, obviamente la extra tiempo de la entrega, pues le afectaría bastante la nota. Pero pues preferible que los entregue, que le queden vacío. Bueno, aquí qué más me falta. Este Vale, profe. estudiante Miguel, señor. Miguel, no, no es un estudiante, no. No. Jason ya subió las entregas, ¿no? Sí, profe, en eso estoy. Ah, listo, listo. Ok. Bueno, equipo, entonces de esa manera nos queda solamente el parcial para este corte y el viernes se va a componer por parcial y entrega de notas de ese primer corte a ver cómo les quedó, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Buen día, que esté muy bien. Listo, equipo. Éxitos, bendiciones. Nos vemos el viernes. Chao. Profe, ¿me regala un momentico, por favor? Ok, ok, señor. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.
¿Listo, profe? Sí, sí, señor. ¿Qué le puedo? Profe, es Espérate. que rápido me hace una pregunta para lo de la práctica, profe.